Bueno, en la Alta Media comprende del siglo V hasta el siglo VI, donde se ven involucradas por invasiones germanas hasta el inicio de las cruzadas. Bueno, sabemos que Roma sufrió también en este periodo de tiempo una invasión por tropas germanas. Bueno, ¿cuál es la principal característica en la educación en la Edad Media? Bueno, la principal característica fue que la influencia que ejerció la Iglesia a la educación, perdón, a la educación. Entonces ellos fundaron universidades donde ya se podía estudiar y también investigar, pero todo el centro de esta era la educación teocéntrica. Bueno, entonces, en cuanto a esto también, en el siglo VI y siglo VII, los obispos ya mandan a los curas a fundar escuelas para la educación, ya que ellos recibían en estas universidades una preparación bastante rigurosa, lo cual los preparaba para ejercer lo que era la enseñanza. Bueno, entonces, tengo un post también, un pequeño aporte, que la educación en la Edad Media, bueno, la principal característica, como les venía diciendo, fue la influencia de la Iglesia. En esta época también se montaron universidades, una de las primeras universidades, se puede decir, y esta originó también el renacimiento de grandes personajes, como lo fue Tomás de Aquino y entre otros, personas que se destacaron bastante en cuanto a la investigación y a la parte del desarrollo en las enseñanzas universitarias y filosóficas. En los siglos XI y XIII dice que se vive un nuevo clímax de la Edad Media, y fueron el papado, reinos, la servidumbre, feudalismo y torneos. En la pequeña investigación que hice encontré que los reinos más influyentes fueron el Sacro Imperio Germánico, Francia, España, Inglaterra y los principados italianos. También dice que fue una época en la que los reyes ejercían el poder total sobre las tierras y sus tierras, pero debían tener claro que el Papa tenía la última palabra siempre. También surgieron los principales estilos arquitectónicos más conocidos que se caracterizan a la Edad Media, y esos fueron el estilo románico y gótico. Otro de los surgimientos más importantes fue que salieron las primeras universidades del mundo en cada reino medieval. Dice que funcionaron como gremios, es decir, grupos de estudiantes y maestros que aprendían teología o cualquier campo de conocimiento. Una de las prácticas que se hizo en las universidades fue la escolástica. Eso quiere decir que es la rama de filosofía que buscaba por medio del raciocinio conciliar el conocimiento de los clásicos con la Biblia, y su máximo exponente fue Santo Tomás de Aquino. Un claro antecesor del pensamiento científico moderno fue Roger Bacon, mientras que Dante en la Divina Comedia logra una síntesis de la cultura medieval, pues así reflejó los temores y pasiones del medioevo. Buenos días, tardes o noches. Voy a contarles un poco sobre la cultura clásica y su decadencia gracias al popularismo del cristianismo en el Imperio Romano. La misma sociedad romana decidió establecer bases cristianas y principios, desencadenando algunas características. Antes de decirlas, pues ellos presentaron algunos problemas, muchas guerras, y pues una guerra nunca va a florecer algo positivo. Con ello, pues aún así se conservó la autoridad máxima cristiana, el papado, y sabemos cómo era su adoctrinamiento. Entonces la educación general pues decayó mucho, muchos analfabetas, y con ello pues la escuela grecolatina cayó, porque ahí donde estaban los autores antiguos griegos y los latinos, pero como no podían leer pues no recibían la información. Con ello pues la misma iglesia, también había muchos analfabetas, intentaron frenarlo pues prohibiendo el sacerdocio a analfabetas, pero aún así en el año 529 se cierra la Escuela Filosófica de Atenas, una de las muy reconocidas y donde crecieron muchos autores reconocidos. También lastimosamente pues el latín, un idioma que principalmente se utilizaba la, para la escuela grecolatina, se utiliza más que todo para el cristianismo. Podemos verlo en el Papa a veces leyendo algunos textos en latín. La escuela cristiana. En la Edad Media la religión tomó control de la educación para así poder cumplir el objetivo de ellos, que era repartir de la palabra de Dios y enseñar valores cristianos, a tal punto que en la Edad Media pues era muy importante la lectura, ya que en ese entonces pues ellos querían que entre más sabiendo la palabra de Dios, más iban a alcanzar a Él. Bueno, en ese tiempo no era muy desarrollada la educación, a tal punto de que habían sacerdotes analfabetos. Entonces, pues ahí se creó las campañas de alfabetización para así la persona que quisiera poder aprender a leer y a escribir. Los métodos de enseñanza de este tiempo eran muy importantes o eran muy interesantes, ya que pues consistía en que un hebreo les enseñaba
los llevaba a sus estudiantes a las sinagogas para poder que ellos entendieran y pues pudieran así aprenderse lecturas largas de la Midrash y otros textos antiguos mediante cánticos que conocemos en la iglesia. Entonces ellos utilizan ese método de aprendizaje. También ellos tenían que abarcar la educación en todo el lugar o en todo el mundo. Entonces, pues ellos tenían que repartir la iglesia en dos, en obsipados y parroquias. Los obsipados se encargaban de la parte rural y las parroquias de los lugares urbanos. Ellos también creen que tienen la obligación de educar a todo el mundo y por esas razones, pues se distinguió más este método o esa parte de la historia de la Edad Media que era la escuela cristiana. Educación en la Baja Edad Media. Entre los siglos X y XI, Europa padeció nuevos hostigamientos por parte de las invasiones bárbaras, esta vez por vikingos o normandos procedentes de Escandinavia, húngaros y eslavos por el este y árabes por el sur, quienes controlaban el sur de España desde el siglo VII hasta el siglo XV, y la complicada situación social desestabilizó las escuelas monásticas. En consecuencia, los monasterios se convirtieron en escuelas en donde muchos de sus novicios únicamente los utilizaron como refugio. Una vez restablecida la normalidad social a partir del siglo XII, se normalizó la educación en los monasterios. No obstante, durante la Baja Edad Media surgieron una serie de cambios en la educación, que fueron la importancia de los maestros libres, la creación de la universidad, la escolástica y la educación caballeresca. La importancia de los maestros libres en esta época se da ya que dependían de las cooperaciones de los escolares. ¿Qué quiere decir? Que no recibían un sueldo como tal. Y esto se debe a que el saber se consideraba como un don de Dios, por lo que no podía venderse. La creación de las universidades da su resurgimiento entre los siglos XII y XIII, después de las cruzadas ya de la sociedad medieval que experimentó un incremento de las actividades comerciales con el Oriente Medio, sobre todo en Italia, y con estas ganancias obtenidas se convirtieron en ciudades poderosas, al punto de que comenzaron a interesarse en fundar centros de instituciones especializados independientes de la Iglesia, y que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas, episcopales existentes desde la Alta Edad Media. La escolástica es un método especulativo filosófico-teológico que se desarrolla y cultiva desde las escuelas de la Europa medieval, desde el Imperio carolingio al Renacimiento. La evolución de la escolástica se da más o menos entre el siglo XI hasta el siglo XV, en el periodo del poder papal centralista, la época de las cruzadas y el surgimiento de las ciudades. La educación caballeresca es un sistema de enseñanza destinado a la nobleza que estuvo vigente desde el siglo IX hasta el siglo XVI, donde la educación militar se incorporó a los elementos de la educación caballeresca, haciendo que el cine y la imaginación se popularizara en los torneos de lanzas y duelos de honor medievales. La educación baja edad media. En la educación baja edad media, además de los clérigos y monjes, que eran los que tenían las oportunidades de estudiar como hombres que se convertían en ese tipo de personas. Las mujeres, digamos, no tenían las mismas oportunidades que los demás, debido a que ellas se acostumbraban a enseñar, pero desde casa, como las cosas que hacían como cocinar, coser o leer y escribir, pero lo hacían desde casa y enseñaban a sus hijos. Esa era su forma de aprender. La educación recaía principalmente en la iglesia. Se basó principalmente en la enseñanza de las artes liberales y las doctrinas cristianas. ¿Cuáles eran esas artes liberales? Como la disciplina académica, oficios o profesiones. Poseían muchísimas creencias porque recaía principalmente en la iglesia. La mujer no era tan privilegiada en los estudios. Una de las características que encontramos en la educación media y que se resalta muchísimo es que se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. ¿Quiénes eran esos que hacían parte del clero? Es el nombre colectivo que engloba de forma general a los que han sido ordenados en el servicio religioso como obispos, presbíteros y diáconos. Muchas gracias. El humanismo y el renacimiento fueron movimientos culturales que se vieron entre el siglo XIV y XV principalmente.
Se le conoce como humanismo ya que el hombre vuelve a ser el centro de la reflexión del pensamiento occidental, a diferencia de la Edad Media en la que Cristo, Dios, la Iglesia y la religión eran el centro del pensamiento. Por otra parte, se conoce como Renacimiento porque es una época en la que la cultura retoma la tradición grecolatina como si ésta hubiera nacido después de más de 10 siglos. El Renacimiento floreció principalmente en las ciudades italianas, porque estas eran más cosmopolitas, pues fue donde se concentró el comercio, dada la ubicación geográfica de la península, que era un punto de encuentro natural de Europa con Oriente. Cabe señalar que el Renacimiento no se estancó en Italia, sino que se difundió por toda Europa en los siglos XVI y XVII. En España surgieron artistas como el Greco, Diego Velázquez y Cervantes, en Francia Rabelais y Montaigne, en Inglaterra Shakespeare y Tomás. El humanismo y las academias. Los humanistas se caracterizaron por despreciar la enseñanza infantil y por enaltecer la investigación. Además, los humanistas criticaron los castigos corporales a los niños y adolescentes, además de los métodos de enseñanza monótonos. El desprecio de los humanistas a la educación infantil es comprensible, pues se trata de especialistas en las lenguas grecolatinas, por lo que a estos grandes intelectuales la educación para los niños representaba una verdadera pérdida de tiempo y un derroche de talento. Buen día, mi nombre es Mayuri Restrepo y al día de hoy voy a hablarles un poquitico sobre el panorama histórico del siglo XIV y el siglo XV. En el ámbito de la cultura, los siglos XIV y XV son siglos de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Encontramos el humanismo, corriente de pensamientos que ponen al hombre en vez de Dios como centro de la vida, y el Renacimiento, corriente de pensamientos que recupera la cultura grecolantina. Muestra el nuevo espíritu de lo que será la Edad Moderna, un mundo menos apegado a la religión y cada vez más enfocado al hombre y más abierto a tradiciones laicas. En el ámbito político, económico y social, el rey sostenía el poder político, el papa el poder religioso y la burguesía el económico. En el ámbito de la educación, en cuanto a los métodos de instrucción, se continúa con un estilo de maestro y aprendiz propio de un oficio y de clases particulares con pocos alumnos. En los siglos XIV y XV, el alumno convivía con el maestro todo el día, lo ayudaba con labores domésticas, lo acompaña a su trabajo y en muchos casos incluso vive con él. El humanismo se originó en Italia durante el siglo XIV, en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia, con los poetas y pensadores Dante, Alighieri, Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Fue a partir de 1450, con la invención de la imprenta, que el humanismo alcanzó su apogeo debido a la difusión masiva de las ideas por medio de la letra escrita. Hay algunas características principales del humanismo. Por ejemplo, el antropocentrismo, que consistía en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas. Como segunda característica tenemos la figura del Dios creador, que seguía siendo relevante, Dios, en todo, dado que cumplía el rol fundamental en la concepción del universo, pero compartía con el hombre también la importancia. Como tercera característica tenemos el uso de la razón sobre la fe. Se consideraba a la inteligencia humana como el valor supremo para justificar la existencia. Como cuarta característica tenemos el interés por la filosofía y las ideas clásicas. Esto lo retomaron de la antigua Grecia y Roma, donde las costumbres habían sido abandonadas durante la Edad Media. Quinta característica, el rechazo a los principios y las tradiciones de la Edad Media. Esto llevó al movimiento a mantener un énfasis para separar la Iglesia del desempeño del Estado. En este tiempo del humanismo ya la Iglesia y el Estado no comparten, como lo hacían en la Edad Media, el mismo rol dentro de la humanidad. Y como última tenemos la idea de un individuo libre, en oposición a la obediencia de la autoridad absoluta,
El individuo ya era libre para expresar sus opiniones, lo que estaba en su mente, lo que estaba en su corazón, algo que no se permitía, no era para nada relevante en la Edad Media. Tenemos al holandés Erasmo de Rotterdam, tenemos al francés Michel de Montaigne, tenemos al español Juan Luis Vives, el italiano Leonardo Bruni, el inglés Tomás Moro, el español Antonio Martínez.